Saludo cordial amigos de TV Cúcuta, estamos en vivo en nuestro podcast de Ciudad Límite, invitados que valen la pena y hoy, precandidato a la presidencia de la República, el doctor Enrique Peñalosa, está en los estudios de TV Cúcuta y por supuesto desde ayer en la frontera. Doctor Enrique, bienvenido a Cúcuta, bienvenido a la frontera, ¿cómo ha estado? Muchísimas gracias, Gabriel, muy bien, disfrutando mucho aquí Cúcuta, me encanta la arborización de Cúcuta, los oitís. Y también anoche estuvimos, por ejemplo, en la ciclovía nocturna. Me encanta, ese es un invento nuestro de cuando estuve en primera alcaldía. Y estuvo muy lindo, la gente, muchos jóvenes ahí disfrutando, comunidad, ejercicio, muy lindo. Ese ejercicio de la ciclovía, ya que toca el tema, prácticamente se puede decir que Bogotá fue un piloto mundial Sí, y usted claro. terminó haciendo conferencias sobre el tema en diferentes capitales del mundo. Pues no sobre el tema, pero yo sí trabajo sobre temas de asesorías urbanas en todo el mundo. Las ciudades para la gente, no para los carros. Claro, pero es que Bogotá, yo fui el que me inventé, por ejemplo, todo ese cuento del día sin carro, ¿no? Que se volvió en el mundo entero, además lo puse por consulta popular, de manera que ni el presidente puede cambiarlo, porque se adoptó como una reforma constitucional prácticamente. Y comenzamos a quitarle espacio a los carros para comenzar, para hacer aceras, para construir igualdad, porque yo podría apostar que no hay una sola buena acera en Cúcuta, un andén en Cúcuta, que se hubiera hecho antes de Peñalosa 1, porque prácticamente no había en Colombia andenes, los carros están donde debía haber andenes, y había estacionamientos, y fue una guerra mortal, incluso me inventaron que era que tenía negocio volardo, y estupideces, nunca ni una investigación, pero calumnia rodando, y también, por ejemplo, le quitamos espacio al carro privado para dárselo a Transmilenio, al transporte público, que eso sí es igualdad, porque por primera vez las personas en transporte público comenzaron a ir mucho más rápido que el que va en un carro de 500 millones de pesos. Entonces eso sí es construir igualdad de verdad, no la igualdad petrista de carreta. Y ya vamos a hablar de eso, que estamos en vivo y vamos a adoptar en vivo en Facebook, vamos a arrancar nuestro en vivo también con la gente de TikTok, donde nos siguen todas las mañanas y todos los días. 3, 2, 1, arriba TikTok, saludos a todo el mundo, pasen la voz que está el doctor Enrique Peñalosa, exalcalde de Bogotá, considerado en la época como uno de los mejores alcaldes del país. Ex candidato presidencial, actual precandidato presidencial, fue representante a la Cámara. Amigos de TikTok, el doctor Peñalosa, con ustedes ya hablamos de un tema bien importante que es ciclovías, doctor, pero cuando se le dicen, estamos en la campaña, vamos para Cúcuta, ¿qué es lo primero que se imagina de problemática de frontera? Pues por supuesto la seguridad, por supuesto es aquí el tema seguridad, y yo por eso invito a los ciudadanos a que no se fijen en lo que los candidatos dicen. Ahora todos son muy machitos, aparecen unos elegantísimos, ¿no? Con fusiles al lado, que van a matar a los malos. Pero ¿qué es lo que han hecho en la vida, ¿no? Entonces yo sí le digo que en mis dos alcaldías yo bajé, por ejemplo, la tasa de homicidios de Bogotá de 45 por 100.000 habitantes a 25, casi la mitad en la primera alcaldía, y en la segunda de 17 a 13 por 100.000 habitantes. Ha vuelto a subir desafortunadamente desde que me fui. O por ejemplo estuve hace 2 días en Ciudad Bolívar, donde hubo un atentado contra un CAI con una granada, pero no le pudieron hacer nada porque era blindado. Yo fui el que inventé los CAI blindados para proteger a nuestros policías. Y ahí se comenzaron a hacer en el resto de Colombia después de que los comenzamos a hacer blindados para proteger a los policías. O por ejemplo, en el centro de Bogotá había unas repúblicas independientes del crimen donde no entraba ni la policía. Por 60 años, controladas por el narcotráfico, los grupos armados, y ningún presidente, ningún alcalde hizo nada por 60 años. Y nosotros sí entramos, acabamos con el Cartucho, con el Bronx, tumbamos 1.200 edificaciones, hicimos el megaparque Tercer Milenio, hicimos un SENA, donde están enseñando a los jóvenes industrias creativas, la alcaldía local, en fin. Entonces, eso sí es cosas de verdad de hacer, de mejorar. Entonces hay que hacer la seguridad, pero también con obras, cosa que también hicimos, no carreta. El metro que se está haciendo es nuestro metro, ¿no? Petro tuvo los mismos 4 años que nosotros, ¿y por qué no hizo nada? Y nosotros lo diseñamos, lo financiamos,
lo licitamos y lo contratamos y no lo pudo parar ni Claudia López, que lo demandó, ni Petro, nadie. Y ahí está el metro haciéndose, y esas obras son necesarias para la seguridad también. Por ejemplo, es crítico las vías a lo largo de la frontera con Venezuela acá, que en buena medida tienen que ver también no solo con tener las fuerzas especiales del ejército y toda la mejor tecnología del planeta. Si los delincuentes tienen 10 drones, pues el Estado colombiano va a tener 10.000. Pero también, por ejemplo, la carretera Cúcuta, Zulia, Astilleros, Tibú, Convención, hasta todo el camino hasta La Mata y a la costa. Pasarle por el ombligo a todo lo que es toda la zona. Hay que ponerle carreteras, hay que hacer mejoramiento también de viviendas, hay que fortalecer la agricultura. Tenemos una enorme ventaja, y es que aquí, a diferencia de lo que hay en el Putumayo, sí es posible hacer agricultura, como palma africana, cacao, etcétera. Entonces... Pero, Doc, estamos en frontera. ¿Mm? Y una pregunta obligada para los candidatos y precandidatos presidenciales que han llegado aquí a este estudio. 7 de agosto del 2026, ¿qué va a pasar con las relaciones con el gobierno de Venezuela? No, pues nada. Es decir, por supuesto que Colombia no tiene por qué intervenir en Venezuela. Lo que sí es cierto es que Venezuela ha estado interviniendo en Colombia, en el Catatumbo, por ejemplo. Venezuela tiene una visión de militares, acordémonos, ¿no? Y Venezuela, esto no es ningún descubrimiento, es público que ha venido apoyando a los grupos armados colombianos, ilegales, a los grupos criminales. ¿Por qué? Porque ellos siempre temen que el ejército colombiano vaya a hacerle el juego a los Estados Unidos o algo y a ayudar a derrocar al gobierno venezolano. Entonces quieren tener entretenido al ejército colombiano en la frontera. Ajá. Y siempre han ayudado a los grupos armados criminales en la frontera, desde Arauca hasta acá, todo el camino hasta la serranía de Perijá. Entonces, esa es una realidad. Pero nosotros no vamos a intervenir y tiene que haber todas las relaciones posibles. Con Peñalosa en la presidencia, por supuesto, habrá relaciones con Venezuela. Claramente ahí hay una dictadura corrupta, criminal, pero ese es un tema aparte, ese es un problema en el cual nosotros no vamos a intervenir. No habría cierre de fronteras. No, de ninguna continúa manera. igual. Tenemos que lograr al máximo que haya el mayor comercio posible y demás. Y ojalá, por supuesto, que haya democracia en Venezuela. Pero también ojalá se recupere la economía venezolana y podamos los colombianos vender más en Venezuela y hacer más negocios con Venezuela. Pero ya que hablamos de Venezuela, también sí es bueno. Aquí deberían tener más claro que nunca. Aquí no debería haber un voto por Petro. Porque es que aquí tienen más claro que en cualquier otra parte de Colombia lo que es un desastre, un gobierno como los de Petro. En Venezuela había 3 millones de colombianos hace 25 años. Hoy hay 3 millones de venezolanos aquí en Colombia. A nadie se le hubiera pasado por la mente. Es como si pensáramos que hoy iba a haber inmigración a Colombia viniendo desde Estados Unidos, ¿no? Alguien le diría, o que vengan inmigrantes de España. Y es lo que pasaba con Venezuela. Era un país muchísimo más rico que Colombia. La gente ganaba mucho más que en Colombia, ¿no? Por eso se iban a vivir a Venezuela los colombianos, a trabajar de meseros como fuera en la agricultura. Y hoy pasa lo contrario. Entonces, ¿por qué? Porque hay gobiernos como lo que quiere Petro, comunistoides, ¿no?, que no apoyan a la empresa privada, y eso es lo que pasa. Bueno, el doctor Enrique Peñalosa nació en Washington, 71 años, 2 veces alcalde mayor de Bogotá, un medidor bien interesante y muy buenos comentarios en la capital de la República, pero en el 2009, representante de la Cámara por Bogotá, paso por el Congreso. No, yo fui representante, fue por allá hace 1000 años, en el 80, por allá. En el 86. En 1990. De 86 al 90, creo que fue. No, en el 90. En el 90. 90-91. Una experiencia política importante.
Pero llegamos a esta contienda electoral presidencial con unas características de ya una polarización agresiva y peligrosa y un contacto de corrupción impresionante en muchos partidos políticos. ¿Cuál es la lectura que usted tiene de estas elecciones presidenciales, de esta campaña? ¿Cómo va a ser esto? ¿Va a estar peligroso? Bueno, yo iba a ir ahorita por allá al Zulia y me dijeron que no obstante que me tenían un montón de escoltas que no fuera, ¿no? Aquí a 2 pasos, a media hora de Cúcuta. Área metropolitana. ¿No? Es como ir a Usaquén, Chía. ¿no? Entonces, no hablar más. Pero lo que es cierto es que nunca antes había que escoger tan claramente no entre 2 personas, sino entre 2 sistemas, 2 sistemas. Los jóvenes ya ni siquiera saben qué es eso del comunismo, pero había un sistema que era el comunista. Por eso es que hubo guerrillas en Colombia, porque los países que eran comunistas apoyaban a guerrillas que aquí querían volverse comunistas, como Petro, y a ellos sí les gusta. ¿Qué es el comunismo? Hay que explicarle a los jóvenes hoy. Es un sistema donde algunas personas decían que se iba a conseguir más igualdad porque no había empresas privadas. Entonces, todo era el gobierno, las empresas, la vivienda era del gobierno, todo era del gobierno. Y lo que es cierto es que ese comunismo, que además es lo que impulsó las guerrillas en Colombia, porque en países comunistas como Cuba, como Rusia, es donde financiaban y apoyaban las guerrillas colombianas. Hubo comunismo en China, en Alemania del Este, y fracasó. Ese comunismo fracasó, fue un fracaso total. No sirvió ni para construir igualdad ni para que hubiera crecimiento económico. China era un país pobrísimo cuando era comunista y apenas adoptó la propiedad privada y la economía de mercado, las empresas privadas, pues se disparó y hoy es uno de los países más ricos y más poderosos del mundo. Rusia dejó atrás el comunismo, Alemania del Este fracasó y Alemania del Occidente, que era capitalista, progresó. Es que fue clarísimo. Pero hay algunos loquitos que todavía creen que el comunismo es maravilloso, como Petro. Entonces a él no le gusta nada que tenga que ver con lo privado. Entonces por eso acabó con el ICETEX, porque no le gusta que se financie la educación privada. Odia las inversiones privadas en el sector eléctrico o en las vías por concesión. Y por eso está acabando la salud. Acabó con la salud porque es que destrozó la salud de los colombianos. Porque le enferma que haya participación privada en las EPS, en las EPS que prestaban la salud. Y entonces, cuando estuvo en la alcaldía, hizo unos desastres tratando de estatizar, de que no fueran privados los que hacían la recolección de las basuras en Bogotá, sino trató de que fuera una empresa del Estado, y fue un desastre. Bogotá perdió decenas de miles de millones de pesos en todas esas chambonadas que hizo Petro, como todas las que hace. Y entonces, eso es lo que estamos escogiendo en esta elección. ¿Queremos un sistema más como Cuba o un sistema más como España, más como Chile? ¿No? Más carreta de esa falsamente ambiental que, por ejemplo, no deja que haya minería. Aquí en Norte de Santander hay más de 30.000 empleos directos en el carbón. Bueno, en el carbón. Indirectos por lo menos unos 60.000 más, casi 100.000 empleos. Y si hay 3 personas, entonces hay 300.000 personas en Norte de Santander, por lo menos, que viven del tema del carbón. Y además, y Petro con su cuento anticarbón, ridículo. Va a China, ¿y por qué no regaña a los chinos? China produce 44 veces más carbón que Colombia, ¿no? Entonces, al revés. Entonces, Chile, hay muchos colombianos que emigran a Chile. ¿Por qué emigran a Chile y a todas partes? Porque ganan más plata, y lo que tenemos que tener es un país donde la gente gane plata, donde hay oportunidades para los jóvenes. Y una de las razones por las que Chile es tan rico es porque es el principal productor de cobre del mundo. Y en Colombia hay un montón de posibilidades de explotar cobre. Hay minas listas para arrancar, que las tienen bloqueadas. Entonces hay que desbloquear. Incluso el carbón, hay que sacar carbón y producir energía con carbón. Aquí, para hacer el coque que exporta Norte de Santander, aquí, ¿qué pasa? Hay 2 tipos de carbón. Uno es el carbón térmico y otro es el carbón coquizable. Un carbón sirve para quemar y para calentar, para hacer energía eléctrica, por ejemplo, y otro sirve para hacer una cosa que se llama coke, que es para hacer acero. Uno de los mejores carbones del mundo para hacer acero inoxidable
es el de Norte de Santander. Aquí estoy desbaratando las instalaciones. Sigue. Y entonces, para hacer ese coque, se quema carbón térmico. Se podría además producir energía eléctrica con ese carbón térmico al hacer el coque. Ese es el tipo de cosas que hay que hacer. Aprovechar ese carbón térmico que se quema para hacer coque, para generar energía eléctrica. Proyectos como eso. Hacer esa excelente carretera que nos saque sin pasar por las montañas hasta la costa para que Norte de Santander pueda exportar. Resulta que nosotros aquí en Colombia estamos mucho más cerca del este de los Estados Unidos que México. Y México exporta casi 100 veces más productos industriales que Colombia a los Estados Unidos. ¿Por qué? Si el transporte desde allá es mucho más caro, no van por mar, sino van por tierra. ¿Por qué? ¿Acaso los mexicanos son más inteligentes que nosotros? ¿Acaso son más trabajadores? Entonces, lo que necesitamos es desarrollarnos, que haya oportunidades para los jóvenes, seguridad, oportunidades, obras. Y bien importante este tema, ex candidato presidencial, ¿cuántas oportunidades, cuántas veces? Esta es la tercera, como dice la vecina. Esta es la tercera. Pero yo quiero aclarar, la vez pasada que me lancé a la alcaldía, había perdido varias veces, Sí. como 3 veces también. Y comencé, los dos candidatos que había, más que me duplicaron en las encuestas y gané. Entonces, a los ciudadanos ahora lo que yo les pido es que, ojo, aquí hay una serie de candidatos que hablan muy bonito y se hacen los valientes, ¿no? Entonces, yo lo que les digo a la gente, más que lo que los candidatos dicen, hablan, que miren qué es lo que han hecho en la vida. Yo llevo más de 40 años trabajando de una u otra manera por el país y no he tenido ni una investigación por algo incorrecto que haya hecho. Y yo me dediqué a servir a mi país, a ser constructivo. Hay que tener cuidado. ¿Cuál es la hoja de vida que quieren? ¿Quieren simplemente alguien que se haya dedicado a ganar plata sin importar cómo? ¿O alguien que haya de verdad trabajado por el país, que le haya mejorado la vida a los pobres, que haya construido igualdad con temas como las ciclorrutas o como transporte masivo, con temas como el Metro Bogotá, con vías, con colegios, con bibliotecas? En fin, ¿qué es lo que quieren? Mira, candidato, siempre que vienen los candidatos presidenciales o candidatos a cualquier acción popular, se habla de propuestas de empleo, propuestas de seguridad, la propuesta para... Sí, es que eso... Sí, pero los periodistas de TV Cúcuta estamos conscientes y siempre les preguntamos, pero la principal problemática de este país, así tenga usted muy buenas estrategias para empleo, para seguridad, para es vías, que yo lo que es vuelvo la a corrupción. repetir. ¿Qué propuesta puntual y frontal contra la corrupción? Porque usted puede tener muy buenas estrategias, muy buenos proyectos, pero si se van a robar la plata los de abajo, los mandos medios, no va a pasar nada. De nuevo, más que las promesas, es que, ¿qué es lo que he hecho? Yo he sido alcalde de Bogotá 2 veces. 0 investigaciones. Pero no solo yo, mi equipo, nadie. ¿Por qué? Porque cualquiera puede llegar aquí a prometer que va a atacar a los corruptos. Pero es que yo le digo, miren mi vida, ¿qué es lo que he hecho? Lo primero es llevar a la mejor gente, no un poco de recomendados de los politiqueros para que roben, ¿no? Vamos a tener también una fuerza especial para que haga todas las investigaciones. Aquí, digamos, en Norte de Santander, en muchos departamentos, hay unos contrataderos, entidades donde empresas industriales y comerciales del Estado donde pasan la plata para hacer contratos para que los políticos se lo roben. También hay un tema cultural, que la gente tenga claro, porque los más corruptos ni siquiera se sienten corruptos, andan por ahí en los restaurantes, ¿no? Que tengamos claro que cualquier ingreso que alguien que esté vinculado al Estado tenga por algo que haga o deje de hacer distinto de su sueldo es corrupción. Entonces hay algunas entidades donde la contratación es más flexible, no cumple tantas normas. Por ejemplo, la famosa unidad para los desastres, ¿no? Para los desastres y emergencias y desastres, ¿no? Sí, no, pero es que la verdad es que ha habido muchos problemas ahí siempre, emergencias y desastres. ¿Por qué? Porque como es una entidad diseñada para que atienda desastres, terremotos, cosas,
pues obviamente tiene que tener una contratación muy rápida, sin procesos complejos, porque si hay un derrumbe, un Una terremoto, emergencia. no se pueden comenzar a hacer todos los procesos de licitaciones y demás. Entonces, pero eso es lo que le encanta a los políticos, ¿no? Porque ahí meten la mano y roban, ¿no? Entonces, a ese tipo de entidades, donde por una u otra razón hay mayor flexibilidad en la contratación, hay que ponerle una atención especial. Vamos a hacer un esfuerzo para que la Superintendencia de Industria y Comercio trabaje. Ojalá le solicitaremos respetuosamente a la Fiscalía de manera especial para que supervise todas esas entidades donde hay una mayor flexibilidad. Es que los políticos incluso se pelean, por ejemplo, en las universidades regionales. ¿Por qué? Porque las universidades también tienen mucha autonomía. Entonces hay que desde las universidades también le pasan, entonces logran colocar al rector y luego entonces le mandan plata que para hacer la biblioteca o que para hacer peor, unos estudios, unas investigaciones sobre la fauna o la flora del páramo de no sé qué, y se roban la mitad de la plata, ¿no? Entonces, yo creo que está bastante identificado cuáles son las entidades donde hay esos problemas que hay que ponerle una especial atención, pero también los ciudadanos tienen que votar bien, porque la verdad es que aquí hay muchos congresistas que no les importa el país, es un negocio el que tienen. Entonces, hoy no se aprueba en el Congreso ni el cambio de nombre de un puente si no les dan cargos donde puedan robar. Entonces, por eso se pelean que las aduanas, les encantan las aduanas porque ahí roban en grande, ¿no? Entonces, chantajean al director de la DIAN para que les dé la aduana de Barranquilla, la aduana de Bucaramanga, seguramente aquí también hay aduana en Cúcuta, se lo deben pelear a morir, porque ahí es donde roban. Bueno, Partido Verde, la lectura, el panorama electoral de candidatos ya definitivos, ¿cómo está la situación en su partido? Yo no estoy en el verde, no, yo no tengo nada. Yo creé el Partido Verde con Antanas Mocus, con Lucho Garzón, pero luego se lo tomaron un poco de politiqueros allá, medio petristas y demás, y ya se quedó Claudia López y todos ellos, eso ya hemos visto, los hemos visto en acción, pero no, aquí pero obviamente vamos a trabajar, el tema de los partidos no es lo más importante. Lo que es escoger a los candidatos, los partidos son unos medios y hay partidos con gente, en todos los partidos hay gente buena, regular y mala. ¿No? Y ya le voy a dar los nombres de algunos candidatos y usted me va a decir lo primero que se le viene a la cabeza, pero antes, buscando y mirando su hoja de vida, Premio Nacional de Arquitectura en el 2000. No, es que yo he tenido, lo que es la ciudad de Bogotá, con las obras que nosotros hicimos, se ganó el Premio Nacional de Arquitectura, no yo como arquitecto. ¿Por la biblioteca de...? No, por muchas obras que hicimos, las bibliotecas, por ejemplo, nosotros hicimos las grandes bibliotecas de Bogotá, los parques, la biblioteca Barco, la biblioteca Tintal, la biblioteca Tunal, pues unos colegios espectaculares, plazas, parques. Entonces, es que en Bogotá no había aceras ni en la avenida El Dorado cuando llegué a la alcaldía por primera vez, no había andenes, nada, ni hablar de ciclorrutas, hasta el nombre ciclorrutas, fue un invento mío, la palabra ciclorruta, Transmilenio, un invento mío. Entonces hay una serie hasta de palabras que utilizan los colombianos, la ciclovía nocturna, la noche de Cúcuta, ajá, eso fue un invento nuestro. Entonces, lo que diseñamos al hacer una ciudad es una mejor manera de vivir. Y no sobra recordar que más de 8 de cada 10 colombianos viven en áreas urbanas, ¿no? Entonces yo creo que es bueno tener un presidente que sepa cómo mejorar la vida urbana. Bueno, cerramos con atención en Cúcuta. Le voy a dar nombres de candidatos a la presidencia. A mí no me gusta mucho opinar sobre los otros así, pero... Lo que se le ocurra, obviamente dentro del marco del respeto, pero por ejemplo, si yo le digo Paloma Valencia. No, me parece una mujer valiosa, una líder importante, me parece muy buena. Abelardo de la Espriella. Y yo lo único que veo es un señor que se dedicó a hacer plata toda la vida. Y trabajándole al que fuera como fuera sin mayor escrúpulo. Iván Cepeda. Pues claramente lo que le ha gustado siempre es la guerrilla y ese tipo de cosas, ¿no? Entiendo su trauma, lo terrible que fue el asesinato de su padre y demás, pero claramente ha sido muy... Es decir, Petro 2. Sergio Fajardo. Valioso, es serio, correcto.
¿Habría posibilidades de alianzas del candidato? Pues es que Enrique Peñalosa? Fajardo nunca se quería aliar con nadie. Cuando quisimos hacerle ese partido verde con Antonio Fajardo, y entonces Fajardo terminó vicepresidente de Mocus en esa ocasión, pero, pero él nunca hace, pues sería yo no tengo ningún problema con hacer alianzas con Sergio Fajardo, pero él no hace alianzas con nadie. Regáleme una propuesta concreta para Cúcuta, 7 de agosto del 2026, insisto, una para esta frontera. Aquí hay básicamente tres vías principales, ¿no? La vía de la soberanía, que es una trocha que de nuevo es necesaria para la seguridad, que va a todo lo largo de la frontera con Venezuela, que va de aquí a Saravena, Arauca, Arauca, es crítico esa mejora. La otra vía es la vía que es también crítica hacer, como les decía hace un rato, por el Catatumbo, salir a la costa por la región plana, ¿no? Esa vía es también una vía absolutamente crítica, pasar Cúcuta, Zulia, Astilleros, Tibú, La Mata, esa vía hacia allá. Y la tercera vía, obviamente, hay que hacer la vía ya a Bucaramanga, la vía Pamplona a Bucaramanga. Curiosamente es que el norte de Santander ha estado siempre más integrada a Venezuela que a Colombia, de alguna manera. Es mucho más fácil, mejores vías para llegar a Venezuela que para llegar a Colombia. Entonces ahora hay que integrar norte de Santander a Colombia, con esas vías a la costa colombiana, por entre el Catatumbo, con esa vía a Arauca, ¿no? Por Saravena, y con esa vía a Bucaramanga, la carretera doble calzada que vaya desde Pamplona a Bucaramanga. Entonces, yo diría que ese es un tema. Y aquí en Cúcuta se necesita, por ejemplo, organizar la vivienda. Hay que intervenir, alrededor de todas las ciudades hay que intervenir la tierra urbana para que todos los ciudadanos puedan solucionar su necesidad de vivienda. Yo hice proyectos de vivienda para más de 300.000 personas, vivienda social para más de 300.000 personas, ¿no? Aquí hay que intervenir la tierra para que no sean unos pocos dueños de tierra alrededor de las ciudades, tierra que se valoriza y se enriquecen estos señores sin hacer nada por cuenta del trabajo de toda la comunidad, para que ahí hagamos unos proyectos de extraordinaria calidad urbana, con parques, con aceras, con colegios, como los que hemos hecho en Bogotá, como Lagos de Torca, cosa por el estilo, para que los ciudadanos de menores recursos no tengan que ir a la urbanización ilegal, o incluso la vivienda formal no tenga que ir a sitios inadecuados y que se haga sin suficientes parques y demás. Ese para Cúcuta, por ejemplo, es importante. Nos despedimos con un mensaje a los norte santanderianos, doctor Peñalosa. A los santanderianos yo les digo, mire señores, los invito a que me apoyen para la presidencia, pero los invito antes que nada a que a los candidatos olvídense de lo que dicen, ¿no? Miren más bien qué lo que han hecho, qué han demostrado en cuanto a su carácter, en cuanto a su capacidad gerencial de hacer cosas que le mejoren de verdad la vida a la gente. Porque es que los políticos son muy habladores de paja, entonces aquí aparecen de repente algunos señores, ¿no? Muy elegantes, que hablan bla, 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 que nunca han hecho nada en la vida por la gente, y ahora resulta que van a ser los salvadores. Entonces, yo los invito a que miren cuál es la hoja de vida, cuáles son los resultados, y juntos pongámonos y saquemos este país adelante. Podemos volver a Colombia un país tan rico que en 20 años tenga el ingreso per cápita, es decir, que la gente gane lo mismo que hoy gana en España. Si hacemos lo que hay que hacer, pero si se hace lo que no hay que hacer, pues terminamos como otra Venezuela, como otra Cuba. Enrique Peñalosa, invitado especial en Ciudad Límite de TV Cúcuta. Nosotros se los presentamos. Ustedes eligen. Bien, amigos de TikTok, aquí terminamos esta entrevista con el doctor Enrique Peñalosa, pendientes del podcast el próximo domingo con los mejores apartes de esta franca conversación con uno de los destacados políticos de nuestro país. Buenos días para todos.